Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace una semana la UNAM emitió un comunicado señalando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había terminado el contrato que brindaba Internet al 54% de sus sedes. Las autoridades federales informaron que la interrupción se debió a que se haría una nueva licitación porque, según el mandatario, los proveedores daban el servicio muy caro. Veamos el contexto. La UNAM, la UAM, centros de investigación, hospitales y edificios públicos se quedaron sin el Internet que les proporcionaba la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha o Red NIBA. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó este lunes que el contrato que tenían los proveedores con el gobierno federal expiró el 30 de junio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó este lunes que la interrupción del servicio se debió a que inició la licitación para nuevos proveedores. El contrato de la red que brinda servicio a 1,257 instituciones y sitios públicos terminó el 30 de junio y tras el proceso de licitación ya tiene nuevos proveedores de acuerdo con fallo que se dio a conocer el pasado 25 de julio. La red NIBA es una de las redes que integran el proyecto México Conectado, habilitado durante la administración de Enrique Peña Nieto para ofrecer acceso gratuito a Internet a instituciones y en sitios públicos en todo el país. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que las instituciones afectadas por esta interrupción del servicio contaban con otros proveedores para continuar con sus actividades. Como en el caso de la UNAM, se informó que su capacidad de conexión a Internet disminuyó más del 54%. De acuerdo con el fallo de la licitación pública que se firmó el 25 de julio, las empresas Uninet, Operbes y Total Play serán responsables de abastecer la red NIBA a partir de septiembre. El contrato para cada empresa será por 12 meses. Uninet de Telmex proveerá a 1,166 sitios, Total Play de Grupo Salinas a 86 y Operbes, que cubría el 100% de la red NIBA, ahora tendrá a 5. Jiménez Espriu también informó que se revisan los contratos de los otros proveedores de México Conectado que expiraron o que están por finalizar. Añadió que al inicio de esta administración encontraron que de los 101,000 sitios públicos que debían contar con el servicio, solo lo tenían 40,000. El 30 de julio, el presidente López Obrador confirmó la revisión de contratos con 94 empresas debido a los altos costos que pagaban por el servicio. Punto y contrapunto. Bueno, justo con esa nota empezábamos el programa, ¿no? Con lo que yo les decía, que había visto muchas quejas de usuarios, que veían como escandaloso que la principal universidad del país se quedara con esa desconexión, pero pues, hay muchas preguntas que hacer ahí, ¿no? ¿Cómo llevan casi 8 meses en el gobierno y de repente no se dieron el tiempo para licitar? De verdad, si vieron que estaban muy caros los contratos anteriores y todo ese tiempo lo dejaron y dijeron, bueno, nos quedamos un mes sin internet, en octubre de septiembre regresa, ¿no? ¿Eso es válido? ¿Está bien? Pues genera muchísimo estrés además, ¿no? No, pues definitivamente habla de una desconexión de lo que implica conectarse también, ¿no? O sea, como toda todo lo que hay alrededor de lo que implica una conexión a Internet en centros de investigación. Pero no solo eso, sino que a mí siempre me da esta impresión de que hay o no sé si ustedes lo vean también, esta idea de no entender incluso cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funcionan las infraestructuras o qué es lo que hay que hacer, cómo funcionan los fierros, ¿no? Cómo funciona Internet. Entonces, yo creo que desde ahí hay como muchas pues cuestiones que deberían de sumar, porque abonando un poco a lo que decía Jorge, no es un tema solo de infraestructura, es un tema también cultural. O sea, es un tema cultural que además también ya nos acostumbramos a tener Internet rapidísimo y con ciertas características y tal, ¿no? Entonces, no es nada más el saber que hay un centro o un algo que va a darte todo el Internet a todo el mundo, sino más bien cómo podemos hacer que se haga otro tipo de conexiones, quizá más soberanas, ¿no? No sé si eso es que también como suena muy utópico, pero... ¿Qué es eso de conexiones más soberanas? Como soberanía tecnológica, ¿no? Que también es como pedirle carta a Santa Claus que además no existe, ¿no? Entonces, es como, a mí me parece que hay ejemplos de soberanía tecnológica en otros países. Está Brasil hizo, me parece que fue el nombre del grupo fue Punto Cultural o Puntos Culturales, que justamente hablaban de hacer una soberanía tecnológica en tanto federar puntos de acceso. Entonces ya no tienes solo un centro, ¿no? O algo central, ¿no? Porque Internet tampoco funciona a través de centros, sino que al final de cuentas funciona a través de red. Entonces ya no hay un centro que provea a todos, sino que podemos tener varios nodos que provean o que nos conectemos a través de esas redes Wi-Fi y de las ondas, etcétera, ¿no? Ondas de radio, ondas, etcétera, que permitan que podamos generar una red mesh, ¿no? Una red como más, exacto, como Altermundi, ¿no? O como Wi-Fi Net, o como Rizomática, o como otros ejemplos,
pero ve qué interesante, ya no es esta idea global, mundial, enorme de todo mundo conectado, sino, sí, conectados, pero ¿cómo? A lo mejor son ejemplos más locales, ejemplos más específicos que ya hay, ya existen, tampoco es que nos los estemos imaginando. El de Brasil es uno de ellos, entonces. Brasil es uno que tampoco funcionó, digo, me encantaría poder decir. Pero a ver, uno que haya funcionado. Sí, funciona, no funcionó, por lo que entiendo, por otras razones. O sea, ya tiene no fue un tema ni de infraestructura ni de diálogo cultural. Fue ya un tema gubernamental de cosas, pero técnicamente es posible, te estoy quitando. Pero no, perdón, no sé si. A ver, yo creo que después. Justo de esta pregunta es, si tenían la oportunidad en estos últimos 8 meses de replantear la forma en la que se contrataba Internet para Red Niva, la demostración es que al final volvieron a dar contratos a casi a las mismas personas. Grupo Salinas, Televisa y Telmex. O sea, no hubo una revolución en la compra del Internet, solo se tardaron más tiempo y volvieron exactamente al mismo punto de partida. Entonces, en esto en específico, que es la Red Niva, no creo que haya ningún cambio sustancial. Simplemente van a dejar cortado el Internet unos meses. O por lo menos la calidad del Internet. No ves ningún cambio sustancial, digamos, ni siquiera en el número de jugadores para poder abrir el mercado. Cambiaron los jugadores de proporciones. La proporción de jugadores. Habrá que ver qué tipo de ajustes tienen eso, ¿no? Porque en contextos académicos hay necesidades muy puntuales a nivel de ancho de banda y de conectividad. Y aquí, pues sí, a nivel de política pública sí causa mucho ruido una asignación tan arbitraria, al parecer, pero me preocupa más que no haya planes, ¿no? O si es que hay, no sean públicos y no se hayan concertado. Las comunidades de tecnología, de gobernanza, Internet, tanto de usuarios como tecnológicas en México son muy sólidas. Somos de los países que primero trajimos Internet al continente. Hay comunidades legendarias en el país, científicas, que tampoco han estado participando en este tipo de conversaciones. Entonces, esta lógica que venimos tratando de participar en una lógica multiactor, no se está viendo en los proyectos de política pública de tecnología. Y recordemos nomás otra vez los pesos y centavos que implica Internet. Cuando se habla de última milla, cuando se habla de aprovechar la infraestructura ya existente, no quiere decir que ya está listo con las llaves puestas para conectarse y ya está. Hay que hacer mucho trabajo y hay que hacer mucha inversión para justamente lograr mantener y llegar a hacer las conectividades hasta lo que pretenden hacer hacia zonas no conectadas. Están no conectadas justamente porque no ha sido negocio para nadie. Entonces, sí hay que preguntarnos los pesos y centavos, cuáles son los planes, con qué tecnologías se quiere hacer este tipo de planes. Con la ayuda de Mark Zuckerberg en esa videoconferencia. Exacto. Y por último, bajo qué condiciones y con qué calidad de Internet vamos a tener. O sea, sí, creo que abonando a todos estos puntos, o sea, es cómo se piensa la política pública, ¿no?, de Internet. O sea, creo que una de las cosas, más allá de que después se vaya a volver a conectar, que no hayan cambiado tanto los jugadores, es por qué estamos como viendo sexenio tras sexenio, que se borra todo, se vuelve a empezar, no se está pensando, no se está planeando, no hay como una estructura que podamos seguir y decir, bueno, esta es una política congruente, que aprende de sus errores, que va cambiando y transformando, ¿no? Y ahí creo que sí es muy importante esta situación. A ver, o sea, las personas, y que lo decíamos al principio, creo que lo decía Jorge, o sea, las personas más desconectadas siguen desconectadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque representa altos costos conectarlos, todavía no sabemos de dónde va a salir la inversión, ¿no? Porque una de las cosas que dice AMLO es que va a cobrar muy poquito, pero pues sí, pero ¿quién va a invertir en todo eso, no? Bueno, representa altos costos llegar a estas comunidades y hemos visto que al mercado no le interesan, ¿no? O sea, es como estas comunidades, no. No son pero consumidores. Sí existe un mercado local para estas comunidades. Y aquí creo que retomando un poco lo que decía Irene, o sea, estas redes soberanas o autónomas existen, son sustentables, y no solo las redes comunitarias. A ver, hay proveedores de servicio de Internet locales que están proveyéndose el servicio en comunidades remotas, a través de Wi-Fi, y que han sido sustentables. Entonces, ¿cómo hacemos que el Estado piense en un ambiente habilitador para estos jugadores? ¿Cómo hacemos que las licencias sean más económicas, que puedan pagar distinto por el espectro? ¿Cómo hacemos una regulación para que estas personas que están ahí, que pueden proveer, que es sustentable, que lo hagan, florezcan, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas. ¿Por qué? Porque así además aseguramos
pues la sustentabilidad del proyecto, aseguramos que los contenidos de cierta manera puedan ser pertinentes, aunque también exista Facebook, también existan cosas de ocio, pero que también estas personas puedan generar sus propios contenidos que respondan a necesidades locales. Por eso insisto, o sea, el Estado sí tiene que jugar un rol, sí es muy importante para conectar, pero ¿qué rol está decidiendo jugar? ¿Cuál es la inversión que le quiere dar realmente? ¿Es una inversión en dinero de muchísimo o es una inversión? O sea, y los ejemplos, o sea, sí hay ejemplos. Gifinet es mayor proveedor de Internet y ha funcionado perfectamente. Altermundia en La Quintana funciona. En México están los ejemplos de Talía de Castro, o sea, Rizomática tiene otros ejemplos en Brasil, o sea, hay varias cosas que han funcionado. ¿Por qué no aprendemos de eso? Perdón, volviendo al tema de derechos, yo diría, a ver, en lo que se publicó hoy en el DOF, la explicación... Diario Oficial de la Federación. Ajá, en el diario ¿no se dice DOF? ¿No le dice la gente DOF? No, yo sí. A partir de ahora ya. En el DOF. En el DOF. Lo que dice es básicamente el artículo 6º de acceso a Internet. O sea, el Estado tiene que proveer acceso a Internet. Sí. Otra vez, eso no significa que el Estado esté pensando en qué se va a hacer con ese Internet, cómo va a cambiar la vida de las comunidades con ese Internet, por qué están trayendo, o sea, o que hablan de la última milla, ok, vamos y lo dejamos, es para que tengan mejor educación, para que haya más desarrollo económico, para que se puedan comunicar, a cuáles son esas... ¿Cuándo es la última milla? Las poblaciones que tienen más de 50 personas, más de 100 personas, lo que pasó con México Conectado es que realmente ninguna población de menos de 500 personas estaba realmente conectada y ni se conectó en ningún momento. Entonces, queda poco claro cuáles son los objetivos de desarrollo, que a AMLO otra vez le gusta decir que esto no es de crecimiento y no es de economía, sino de desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo con este programa? A mí no me queda claro. Hay que recordar que, o sea, Argentina, Colombia, Perú tuvieron ya proyectos paraestatales que iban a proveer conectividad y fracasaron. Por lo que fracasan las paraestatales. Por ineficiencia, por corrupción, por amiguismo, por todo lo que muchas Pero veces aquí ya no va a haber corrupción. Muy bien, veamos. Pero mientras. Pero no, eso quiere decir que vamos a pasárselo todo a las empresas privadas sin controles, sin indicadores. Manuel Bartlett va a cuidar que no haya corrupción. Perfecto. Manuel Bartlett, pero bueno. Pero a ver, y si Zuckerberg ayuda con esta conexión. Bueno, es Irene, que eso a mí me prendes la mecha. Pues es que justamente una de las cosas que prendieron la mecha de muchos colectivos que hablan justamente de la libertad en línea y un montón de... Cuando López Obrador habla y literalmente pide ayuda, ¿no?, a Zuckerberg, bueno, ahí fue la mecha que encendió muchos comunicados y muchas cartas abiertas, porque justamente es otra vez volver a lo mismo. Primero de entender que Internet no es Facebook, es decir, Internet es mucho más amplio, Internet es muy grande y efectivamente también es un tema cultural, creer que eso es Facebook nada más. Y tampoco lo estoy desacreditando en tanto que, bueno, nos conectamos ahí, nos hablamos mucho y hay muchas cosas que... Subimos fotos, hacemos un montón de movimientos ahí, sí, pues, no lo voy a satanizar, sin embargo, nuevamente volvemos a lo mismo. Claro, ¿por qué va a ser barato? Que supongo que es una de las cosas que hablaremos en el siguiente bloque, porque el costo va a ser los datos de las personas usuarias. ¿Y quiénes son los menos beneficiados? Los que no les puedes vender nada, pero puedes darme. O sea, el precio para nosotros, para meternos a Internet gratis, es todo lo que tienes que poner antes, tu privacidad, tus modos de consumo. Bueno, etcétera. Yo lo pondría así, es tu vida. ¿No? O sea, lo que tienes que dar a cambio, ya soy una... Tu huella digital. Pero tienes que, pues sí, es que al final de cuentas tienes que poner parte de tu vida y tampoco es verlo como algo, sino simplemente ver que sí es una posibilidad, porque ya lo estamos viendo. Y otra vez, estas comunidades, ¿hacia dónde, para qué y por qué? Claro. Bueno, pues precisamente vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de este tema. ¿Qué pasa con los datos que usamos? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, vamos a ver un ejercicio local. ¿Qué pasa aquí en México con el uso de los datos privados? Cuando nos conectamos a los C5, que con tanta bomba y platillo se han estado anunciando que hay Internet en la ciudad. Regresamos a Punto y Contrapunto.